Nayib Bukele, el presidente que logró transformar a toda una nación. Es verdad que un solo hombre puede desafiar un sistema arraigado. ¿Cómo es posible que un hombre de aspecto árabe llegara a la presidencia de El Salvador? ¿Cómo pudo un completo desconocido revertir la amenaza de las maras después de más de 50 años? Te lo cuento a continuación. Solo te pido que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y vamos allá. Nayib Bukele, un salvadoreño de origen palestino, casi como un mesías, con cabello largo y una estatura imponente. No encaja en el genotipo tradicional de un hombre salvadoreño. Sin embargo, llegó para poner orden y honrar el nombre de su país. El Salvador, sumida en conflictos políticos durante décadas, veía el resurgimiento de la guerra civil en pleno conflicto entre el ejército salvadoreño y la guerrilla marxista, bajo la presidencia de la Junta Revolucionaria encabezada por el democristiano José Napoleón Duarte. En ese contexto, un niño de tan solo 7 años, perteneciente a una acomodada familia, vislumbraba grandes oportunidades. Ese niño se convertiría en el hombre capaz de transformar toda una nación, Nayib Armando Bukele. En una época en la que los maras extorsionaban negocios y dominaban las calles y colonias, la pertenencia a una pandilla era más valorada que completar la universidad. Así de crítica estaba la situación en El Salvador. Pero Nayib Bukele no solo desafió las expectativas, sino que también cambió el curso de la historia. Utilizando préstamos de Estados Unidos, financió la construcción de megacárceles con el objetivo de poner fin a la amenaza de las maras. Su visión y determinación llevaron a que muchos de ellos terminaran su vida en estos centros, alejados de la sociedad y sin volver a ver la luz del día. Nayib Bukele, un líder excepcional, logró lo impensable y se convirtió en el presidente que pudo cambiar el destino de El Salvador, marcando una nueva era en la que la seguridad y el orden prevalecieron sobre la violencia y el caos que aquejaban a la nación. Contrario a lo que muchos creen, Nayib Bukele sí es oriundo de El Salvador, aunque sus rasgos físicos y su conexión con los países árabes se debe a su padre, Armando Bukele Cat, un químico industrial de gran popularidad en El Salvador por su ascendencia palestina y su liderazgo en la comunidad árabe en San Salvador. Por otro lado, su madre, Olga María Ortiz, es nativa del país que hoy preside Nayib. Nayib fue el primer hijo de la unión entre Armando y Olga, pero no el último, ya que el matrimonio dio lugar a 4 hijos más. Además, Nayib cuenta con 6 hermanos por parte de su padre, muchos de los cuales han incursionado en la política. A pesar de sus orígenes y conexiones con la comunidad árabe, Nayib Bukele se alejó de las expectativas convencionales y se embarcó en un camino político que lo llevaría a convertirse en el presidente que transformó la nación salvadoreña. En el año 1999, en San Salvador, República del Salvador, el joven Nayib, con tan solo 18 años, inició sus estudios en la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Sin embargo, las necesidades de su padre, quien dirigía 3 empresas de publicidad, llevaron a Nayib a abandonar sus estudios. En 2011, la política tocó a las puertas de Nayib Bukele, quien decidió afiliarse como candidato por medio del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Rápidamente, Bukele ganó terreno en la entidad y el 11 de marzo de 2012 logró su primera elección. Durante su mandato como alcalde, se destacó por donar su salario a los trabajadores de la municipalidad, mejorar el acceso a educación, salud y vivienda, lo que lo llevó a ser expositor en la ONU durante el Día Mundial de las Ciudades. A pesar de su popularidad, dentro de su partido se decidió que Bukele debía ser alcalde por un periodo más, lo que generó fracturas internas y su posterior expulsión en 2017. Sin embargo, esto no detuvo a Nayib, quien fundó el movimiento ciudadano Nuevas Ideas apenas 15 días después de su expulsión. Sus aspiraciones lo llevaron a cambiar su camino hacia la presidencia, un camino plagado de obstáculos. El objetivo de Nayib Bukele desde el principio era claro: poner fin a la amenaza de los maras. El 3 de febrero de 2019, con apenas 37 años y menos de una década en política, se convirtió en presidente electo de El Salvador. El 1 de junio de 2019, Bukele tomó protesta, aceptando el cargo para los próximos 5 años. Desde el primer día de su mandato, puso en marcha su plan para erradicar a los maras, marcando el inicio de una nueva era
para El Salvador. Hagamos una pausa súper rápida para que compartas este video con esa persona a la que creas que le puede interesar. Sigamos. Te preguntarás cómo un solo hombre logró erradicar un problema persistente durante 50 años. Una incógnita que finalmente encuentra respuesta. Bukele se destaca como un líder no corrupto, a diferencia de sus predecesores presidenciales, que carentes de este principio obtenían beneficios de grupos delictivos sin mostrar intención real de abordar el problema. En un acto valiente, Bukele no solo se desmarcó de la corrupción, sino que amenazó con despedir a funcionarios corruptos vinculados a este grupo de criminales. Al asumir el poder, sus primeros 100 días fueron determinantes. Redujo drásticamente la tasa de muertes, destituyó a 3.000 funcionarios a través de Twitter y buscó un préstamo de $109 millones de Estados Unidos para implementar el plan Control Territorial, una de las principales promesas de su campaña presidencial. A pesar de la falta de apoyo en el Congreso, Bukele no titubeó y, rodeado de militares y funcionarios, ingresó al Congreso el 6 de febrero de 2020. Aunque legalmente no se violó ninguna ley, opositores y organismos del país calificaron la acción no solo como un autogolpe, sino también por la destitución del ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino. El fin al dominio de las maras se convirtió en una realidad. Desde el inicio de su mandato, Bukele anunció el plan de control territorial, logrando reducir las tasas de muerte de 241 a 36 por cada 100.000 habitantes en 2021. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador cuentan con armamentos y municiones, una medida que ha sido objeto de críticas. Sin embargo, esto resulta insuficiente ante la visión futurista de Bukele. La megacárcel de El Salvador, un centro de confinamiento diseñado para combatir el terrorismo, con muros de más de 2 kilómetros de largo y una altura de 11 metros, rodeado de alambrado de púas y una reja electrificada de alto voltaje. Esta instalación puede albergar a más de 40.000 reclusos, marcando un cambio radical en la lucha contra la criminalidad. Bukele dio la bienvenida a los primeros 2.000 presos en un colosal edificio con la capacidad de albergar a un estadio de fútbol lleno, pero exclusivamente de pandilleros. Este imponente recibimiento es un contundente golpe de autoridad con el que Bukele busca enviar un mensaje claro a los maras. Su persecución cuenta con el respaldo del ejército y las Fuerzas Armadas de El Salvador. Sin temor alguno, Bukele ha anunciado su determinación de ir tras el resto de los maras, identificándolos rápidamente por sus tatuajes. En El Salvador, tener ciertos tatuajes significa condena, indicando una afiliación previa a una pandilla y la comisión de delitos impunes. Las protestas de los reclusos en cárceles anteriores se encontraron con respuestas firmes de Bukele. Ante las quejas por la falta de carne en las comidas, respondió proporcionando más que avena y frijoles. Cuando los reos protestaron por las malas condiciones de las camas, la respuesta fue retirar los colchones. Bukele dejó claro que primero velaría por las necesidades básicas de los niños salvadoreños antes de preocuparse por los reclusos. A pesar de las críticas de los organismos de derechos humanos, bajo un estado de excepción, el ministro de Justicia y Seguridad Pública asegura que han encarcelado a más de 68.000 pandilleros, incluyendo 121 cabecillas de las maras salvatrucha. Esto ha resultado en el año menos violento en décadas, según las estadísticas, aunque la decisión de Bukele sigue siendo objeto de debate. En el ámbito político, la aceptación del gobierno de Bukele alcanza el 90%, a pesar de que inicialmente la reelección no estaba contemplada en la Constitución del país. Un fallo a su favor por parte del Tribunal de Justicia permitirá a Bukele aspirar a seguir en la presidencia en el periodo 2024-2025. La eliminación de cargos burocráticos ha ganado aprobación y la perspectiva de una reelección casi segura en 2023 indica que Centroamérica y el Caribe seguirán moviéndose al ritmo de Nayib Bukele. Así llegamos al final. No olvides suscribirte, que nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima!